Esta noche que el Señor les bendiga, pues nuevamente agradecemos a Dios que nos permite estar aquí pues grabando juntamente con mi esposo. Estamos grabando tanto para Templo del Mesías como para Tucar TV y esperamos que cada uno de ustedes se encuentren bien. Les mandamos un fuerte abrazo, un saludo a distancia y pues igual queremos decirles que estamos para servirles. Si ustedes tienen alguna petición o algún comentario, pues nos pueden hacer en el número 55 62 60 60 94 y pues ahí estaremos atentos para escuchar sus necesidades o sus comentarios que ustedes tengan para este programa. ¿Va? Recuerden que podemos titulado Solo en tu presencia y esperamos que igual cada uno de ustedes solamente hayan estado en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y pues dejamos en estos momentos a mi esposo, el pastor Alberto Albino. Dios les bendiga, hermanos. Pues una vez más damos gracias a Dios que nos da la oportunidad de estar en estos medios de comunicación y poder grabar un mensaje de la palabra de Dios, deseando que penetre sus corazones y haga lo que tiene que hacer, como dice su palabra, y que ustedes y yo seamos edificados por la palabra de ese Dios todopoderoso. Así es que saludo a todos los hermanos y amigos que hacen favor de vernos y deseamos que el nombre de Jesucristo sea glorificado, a que ustedes y yo estemos atentos en la palabra de Dios. En esta hora quiero seguir compartiendo la palabra de Dios con estos temas de Mateo 24 que he estado llevando a cabo a través de que Jesús habló acerca de las profecías que tenían que cumplirse y de escatología, cosas del fin. Y deseamos que cada uno de nosotros sepa entender y comprender que quizás nosotros estamos en ese tiempo, en ese momento, que están sucediendo las cosas y que ustedes deben estar preparados. Si una cosa hace Jesús es preparar a los apóstoles, preparar a sus discípulos para que estuvieran listos por las cosas que los está instruyendo. Así es que en esta hora, si usted tiene una Biblia cerca de sus manos, le vamos a invitar que lo habla ahí en Mateo 24. Vamos a leer los versículos 4 y 5, versículo 11 al 13 y versículo 23 al 26. Y si ustedes anhelan, desean, pues ahora sí que mandar sus saludos, sus comentarios o lo que sea, ya saben el número que les da mi esposa, y ustedes pues pueden hacer algo. Y en esta ocasión les pido que nos ayuden a orar por la vida de mi esposa y por la mía. Así es que hacemos esta lectura en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice así. Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Entonces, si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no le creéis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os he dicho antes. Así que si os dijere: mirad, en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creeréis. Y nosotros vemos algo que estamos analizando, ¿verdad?, acerca de estas cosas, y les pido como dije una oración para mi esposa y para su siervo. Bendito Padre Celestial, gracias te damos en esta hora, Dios, por este tiempito precioso que nos das para estar delante de tu presencia, delante de mis hermanos, y deseamos que tu presencia esté con ellos en sus hogares, donde quiera que estén, Señor, a favor de vernos o de oírnos, Señor. Te pedimos que estés con ellos, tu presencia deje sentir alrededor de ellos, Señor, así como lo estarás con nosotros. Te pedimos pues que bendigas de una forma especial a cada uno de mis hermanos que hace favor de oírnos, Señor. En esta hora te pido, Señor, yo, Alberto, me abandono en tus manos, mi esposa y yo nos abandonamos en tus manos, sabiendo que no somos nada sin ti, Señor, sabiendo que sin ti solamente seremos seres humanos, pero contigo somos a alguien más, Señor. Te suplicamos que sea tu Espíritu Santo
usándonos para honra y gloria de tu nombre, Señor. Te doy gracias en el nombre bendito de Jesús. Amén. Bueno, cuando analizamos aquí Jesucristo, ¿verdad? Les da una advertencia de que iban a venir en los días por venir dos peligros que amenazarían a la iglesia de Jesucristo. Dos peligros que amenazarían a la iglesia de Jesucristo. Y cuando nosotros vemos que el tema es amenazas a la verdadera fe, cuando nosotros vemos tanto el apóstol Pablo como Juan hablaron de eso, de que no fuera tan fácil de movernos de nuestra fe en Cristo Jesús. Cuando nosotros vemos de estos dos peligros, el primero de ellos dice que habría el peligro de falsos dirigentes o cristos, o llamándose ser el Cristo. ¿Cuáles son las características de un falso Cristo? Dice que un falso dirigente o Cristo es una persona que trata de propagar su propia versión de la verdad, o sea, interpretar la Biblia a su manera o como él piensa que es la verdad, más bien que la verdad como se encuentra en Cristo Jesús. Vemos nosotros que muchos se desvían de esta verdad pensando o interpretando las escrituras mal, y también es una persona que trata de vincular a otros, o sea, hacer discípulos para él mismo, personas que le sirvan, personas que sean súbditos de ellos en vez de que sean discípulos y seguidores de Jesucristo. Y vemos nosotros que estos falsos cristos harían de esas personas de vincular a otros consigo mismos en bien de hacerlos para Jesucristo. Jesús excusó a los escribas y fariseos cuando usted y yo ya leímos esa parte. Ellos recorrían mar y tierra, o sea, hacían viajes largos para hacer un prosélito, y ya que lo hacían un prosélito, o sea, uno al judaísmo lo hacían más hijo del infierno que ellos mismos, o sea, que en vez de hacerlo para Dios, lo hacían para sí mismos. Esto es uno que nos dice, ¿verdad? Eso creo ya lo leímos en Mateo 23, donde habla acerca de esto, cuando dice que para conseguir un prosélito, bueno, ahorita no encuentro el texto, pero dice que ellos recorrían mar y tierra para hacer un prosélito, y no lo hacían más hijo del infierno, ¿sí? El versículo 15 de Mateo 23. Y hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Hay nosotros que ellos hacían ese tipo de cosas, por eso se les consideraba falsos profetas, falsos cristos, ¿sí? Entonces, en vez de hacerlo para Jesucristo, lo hacían para consigo mismos. La consecuencia inevitable de esos falsos cristos o dirigentes produce división en lugar de edificar la unidad en la iglesia. Mucha gente que llega a las iglesias, ¿verdad?, en vez de edificar, solo hace divisiones, y solo hace, en vez de hacer que la iglesia crezca, hace que la iglesia disminuya. Y de estos falsos profetas, de estos falsos hombres, hay muchos hoy en estos días, ¿sí? La razón principal por la cual, y la prueba de cualquier dirigente es imitar a Cristo, ¿sí? Imitar a Cristo. La razón principal por la cual los discípulos deberían cuidarse era para que no fueran engañados, descarriados o desviados de la fe verdadera. Eso es lo que Jesucristo trata de advertirles, trata de decirles que tengan mucho cuidado de no ser engañados, dice la palabra de Dios, y ya que estos hombres son dados a hacer señales y cosas por el estilo. Dice que los falsos profetas, falsos cristos, donde se habla de falsos profetas antes de la caída de Jerusalén. En este contexto, falso profeta es el representante de un falso Mesías,
donde se presenta con consejos más detallados con referencias a tales profetas. Sus grandes señales, como dice Lucas 2:12, los falsos profetas realizan señales como prueba de su autoridad y la gente considera que hacen prodigios. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Sí, ellos aquí los ángeles dieron verdaderas señales, pero estos hombres hacen señales que no son. Mateo 12:38 y 39. 12. 38 y 39. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Y le respondió y le dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Apocalipsis 13 y 14. Apocalipsis 3. 13 y 14. 13 y 14. También hacen grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engañan a los moradores de la tierra con las señales que se les ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivo. Mateo, Apocalipsis 16, el 13 y el 14. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia, de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos, y mandará inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, y van a los reyes de la tierra de todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Ahí vemos nosotros cómo los falsos cristos, los falsos profetas, la bestia misma hace señales de tal manera que la gente puede ser engañada por estos falsos hombres que dicen hacer sanidades, prodigios, milagros y tantas cosas, y vemos nosotros que no son más que falsos. Jesús nunca dio una señal en especial, les dio cosas especiales, señales muy especiales, pero los falsos profetas tratan de hacer espectacularidad, hacen de hacer muchas cosas, como hoy en nuestros días vemos a muchos falsos profetas haciendo pues esos prodigios, esas señales. Vamos a leer Mateo 7 del 15. Del 15 al 19. Bueno, al 20. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol de buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, sino el árbol malo da frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Ahí vemos nosotros algo importante, ¿verdad? Que Jesús estaba haciendo una advertencia antes a los discípulos igual, que se guardaran de los falsos profetas que vienen a vosotros, dice, como vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Y ciertamente en estos últimos días, en los últimos tiempos, aparece ese tipo de gente, ese tipo de seres que se creen mucho de piedad, mucho acá, y no son otra cosa más que profetas falsos. Dice, el verdadero profeta es el que habla en lugar de Dios. En consecuencia, el falso profeta es el que pretende hablar en lugar de Dios.
o sea, ocupando el lugar de Dios, cuando en realidad solo profiere a los pervertidos pensamientos de su propio corazón corrupto. ¿Sí? Veamos unos ejemplos de Isaías 30:10. ¿Qué dicen a los videntes? No veáis, y a los profetas no nos profeticéis lo recto, designos cosas halagüeñas, profetizar mentiras. Profetizan mentiras. Jeremías 14:13-15. Jeremías 14:13-15. ¿Pero cuál? Jeremías Ajá. 14:13-15. Y dije, ay Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen, no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os dará paz verdadera. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre, no los envié, ni les mandé, ni les hablé visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño en su corazón os profetizan. Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, el que dice ni espada ni hambre habrá en la tierra, con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. Jeremías 23 del 16 al 21. 23 del 16. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas espadas, hablen visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová, dice atrevidamente a los que me irritan. Jehová dijo, paz tendréis y a cualquiera que me ande tras la obstinación de su corazón, dice, no vendrá mal sobre vosotros, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad de esta preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se preparan el furor de Jehová hasta que lo haya hecho, y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían, yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras, y mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y la maldad de sus obras. Yo soy Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no de muy lejos. Ahí vamos nosotros como Jesús advierte a sus discípulos y nos advierte a nosotros acerca de los falsos profetas, de los falsos cristos, de los cuales habla, ocupando el lugar de Dios o creyéndose Dios en hacer las cosas. Y entonces vemos nosotros que eso podría desviarlos, descarriarlos de la verdadera fe y apartarlos del Señor Jesucristo. Ahí cuando dice el versículo 16 de Mateo 7, por sus frutos los conoceréis, dice ahí que la palabra griega es epigenosko, o conocer cabalmente. Aquí cambia la metáfora, las ovejas no están totalmente desvalidas, pues tienen la habilidad de detectar a los lobos por su porte y por su conducta. Las atrayentes presiones de estos falsos profetas no demuestran su verdadero carácter.
sus hermosas palabras, su excelsa profesión no son pruebas válidas de lo que realmente son, ni pueden tener de confianza en sus peligros. Veamos que nos dice Mateo 7:22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces Dios les dirá, apartados de mí. Entonces les Las declarará, palabras, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ahí vemos nosotros que esa parte, vemos cómo es que estas personas sí se detectan por su conducta, por su carácter, que no es verdadero, sino que es falso. Procuran decir que son lo mejor y no son creíbles, son gente mentirosa, gente que ama la vanidad, ¿sí? Cuando dice que la palabra los conoceréis, puede ser consideradas como una promesa de que las ovejas pueden detectar a esos lobos. ¿Por qué? Por sus frutos, es decir, frutos que tienen hermosa apariencia, agradable aroma y buen gusto. Estos frutos son atrayentes en todo sentido. El fruto del Espíritu se describe en Gálatas, el 5 al 22-23. Así. 22 o 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hay uno de nosotros que dice que por sus frutos los conoceréis, y hay veces que estos falsos profetas, estos falsos dirigentes, no se ve sus frutos, no se ve el fruto del Espíritu Santo en ellos. Se ven otros frutos menos el fruto del Espíritu Santo. Entonces vemos nosotros cómo es que Dios quiere decir, cuando de ese fruto malo, dice que en griego es sapros, que quiere decir podrido o deteriorado. La misma palabra se traduce corrompida en Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ahí vemos nosotros. De ellos muchas veces las palabras corrompidas salen y brotan de sus labios. Hay gente que, digamos, si es esposo, maltrata a su esposa, a sus hijos, y no tiene ese fruto de amor que hay del Espíritu Santo, ¿sí? Esos son los frutos que dice: fruto malo, podrido, deteriorado, corrompido. En Gálatas 5 del 19 al 21 se enumeran las obras de la carne. Comparar estos con las uvas silvestres de la parábola de la viña del Señor en Isaías 5 del 1 al 7. Dice en Gálatas 5. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hay un modo cuando usted ya quizás pues lea en su casa o ahí en Isaías del 5 al 7, del 1 al 7, habla de la parábola de la viña, ¿no? Que deseó el Señor ver buen fruto y halló uvas silvestres, dice, y con los higos tan malos que no se podían comer, de Jeremías 24:2. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado en su viña. Tenía mi amado una viña y una aldea fértil, y la había cercado y despedregado, y plantó de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre, y hecho también en ella un lugar, y esperaba un agar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podría hacer
a mi viña que yo no haya hecho con ella, como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo en mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cedro y los espinos, y aun las nubes mandaré que no derramen su lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová es de los ejércitos de la casa de Israel, y los hombres de Judá plantan deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Hay vemos nosotros que está hablando acerca de los frutos que quería ver en Israel y no encontró más que esos frutos de la carne, frutos que solamente no tenían una vida agradable delante de ese Dios todopoderoso. Y entonces nosotros vemos que dentro de los falsos profetas, usted y yo tenemos que sabernos ubicar, mi hermano, si usted y yo somos de los falsos o de los verdaderos, ya que nuestro carácter, nuestro temperamento debe mostrar algo diferente, que nosotros mostramos los frutos o el fruto del Espíritu Santo, ya que sus frutos, por nuestros frutos o por los frutos serán conocidos. Y también Dios viene por una cosecha madura, por una cosecha que se pueda comer, que se pueda saciar, digamos así, el Señor. Así es que nosotros tenemos también que situarnos en esa condición. Si usted es un falso profeta, si usted es un buen profeta, pues al nombre de Dios sea la gloria. Dice que también ahí en Jeremías 24, 2 y 3 dice, una cesta tenía higos muy buenos como brevas, y la otra tenía higos muy malos, que de malos no se podían comer. Y me dijo Jehová, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, higos buenos, muy buenos, y malos, muy malos, que de malos no se podían comer. Entonces ahí vemos nosotros cómo es que Dios le dice previene a los discípulos que tengan cuidado de esa persona, ¿sí? De esas personas que dicen ser cristianos y en apariencia, pero en su debida vida y conducta no son los verdaderos cristianos, ¿sí? En el versículo 18 de Mateo 7, vemos nosotros que dice ahí que el buen árbol pues da buenos frutos, ¿sí? El buen árbol da buenos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, sino árbol malo dará frutos buenos. Dice, la persona de carácter sano automáticamente manifiesta ese carácter en palabras y en acciones dignas de creerse o de verse, ¿verdad? Lucas 6:43. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Ahí se ve tanto el carácter y el temperamento de dichas personas, ¿sí? Cuando habla del 19 dice que todo será cortado, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Dice que Juan el Bautista también había dado eso a los escribas y fariseos cuando les dijo, raza de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Pero él dijo, ya el hacha está puesta a la raíz de todo árbol, y todo árbol que no da un fruto será cortado, ¿sí? Y Jesús, otra vez, la figura del árbol inútil que es cortado. Lucas 13, del 6 al 9. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló, y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no le hallo, cortada para que utiliza también la tierra. Él entonces respondiendo le dijo, Señor,
déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortaré después. Ahí vemos nosotros que Jesús compara, ¿verdad? O hace una alegoría, una parábola acerca de esta higuera y pues que no había fruto en ella. Entonces Dios quiere ver fruto de nosotros como verdaderas ovejas, verdaderos frutos que muestren que somos las ovejas del Señor y no frutos malos que demuestren que nosotros aparentamos ser lo que decimos ser, ¿sí? Allá cuando dice y echado en el fuego, vemos, ya les cité Mateo 3:10, cuando dice Juan, ya el hacha está puesta a la raíz de todo árbol y todo árbol que no da fruto es echado en el fuego. Esto sería para el día final, para el día cuando haya una separación total entre el bueno y el malo, entre el que dio buenos frutos y en el que dio malos frutos, y entonces cada quien tendrá su recompensa, ¿sí? Cada uno tendremos que dar cuenta según segunda de Pedro 3:10-12. Segunda de Pedro 3. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán desechados a la tierra, y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechadas, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día del Señor, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Ahí nosotros vemos que cómo es que Jesús comienza esta parábola: por sus frutos los conoceréis. Así que es importante todo esto. Sí, Jesús advirtió el peligro de estos falsos dirigentes, falsos cristos, falsas ovejas que se metían a las iglesias, como decíamos, para hacer división y no para una unidad, para edificar la iglesia, sino hacía cosas que no eran correctas, por decir así. Y entonces de esa manera pues nosotros vemos que hay forma de reconocer a los falsos profetas. En el segundo peligro que les decía, ¿verdad? El desaliento, el desánimo. Hay algunos de los que se enfriará el amor por causa de la creciente impiedad del mundo. Y nosotros, pues ahí mismo en Mateo, ¿verdad? Dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y nosotros vemos que hoy en día, al ver tanta maldad, tanto de los falsos profetas como de los falsos cristos, vemos nosotros que también Dios hace esa referencia de que nosotros, por oír rumores de guerras y pestes y todo eso, también pudiera venir el desánimo, el desaliento y de no seguir, ¿verdad?, en el camino de ese Dios de ese Dios todopoderoso, ¿sí? Y entonces cuando nosotros analizamos eso, pues como nosotros nos tenemos que cuidar de no que nuestra fe no desmaye, sino entre nuestra fe sea más firme, ¿sí? Y ya que dice, muchos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Dice, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Nosotros hemos dicho que muchas veces en estas cosas hay muchos que predicamos un evangelio barato. ¿Cuál es el evangelio barato? Ven a Cristo y si tienes problemas se terminan. Ven a Cristo y si estás en esto se te acaba. Si tienes, falta dinero, ven a Cristo y todo será color de rosa. Y no es así. El verdadero cristiano, Jesús les dijo, ¿verdad? En este mismo contexto, en Mateo, ahí en el versículo 9 y 10. Entonces os entregará a tribulación y os matará, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán y entonces
y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Allá en Juan capítulo 15, el del 18 al 20. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuereis del mundo, el mundo amaría a los suyos, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor, ni a mí me han si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Ahí nosotros vemos algo bien importante, Lisa, hasta el 20, 20. el 21. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Gloria a Dios. Ahí vemos nosotros en Mateo 10, el 16, el 25. He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregaréis a los concilios, en sus sinagogas os azotarán, y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguéis no os preocupéis por cómo o qué habéis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Mi hermano entregará a la muerte al hermano, y al padre al hijo, y a los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Y el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, cuánto más a los de su casa. Ahí nosotros vemos cómo todo eso tendrían que pasar aquellos que fueran discípulos de ese Dios, de esas persecuciones que tendrían que venir por causa de que de confesar, ¿verdad?, el nombre de Jesús. Y entonces vemos nosotros que todas estas cosas tenían que suceder, tenían que acontecer a los verdaderos discípulos. Y así es que es importante que nosotros vemos, ese es el verdadero evangelio, sí, pero algunos se enfriarían por falta de amor o por haberse multiplicado la maldad del mundo. Si el verdadero cristiano es aquel que mantiene su fe cuando ésta se encuentra en las mayores dificultades y que en las circunstancias más descorazonadas o más tremendas se niega a creer que el brazo de Dios se haya cortado o que el poder de Dios se haya disminuido, sino todas estas cosas tienen que acontecer. ¿Por qué? Por causa de que nosotros ahora sí que somos hijos del Dios Todopoderoso, ¿sí? Entonces sí es algo tremendo esto que leemos y que nosotros vemos que la palabra de Dios nos declara a todos aquellos que quieran seguir al Señor. No es nada fácil, sino nosotros vemos que es tremendo. Ahora ser humildes, sí, ser humildes como Jesús. Ahí en Juan 13 nos da cómo es que Jesús mostró esa humildad.
Juan 13, del 13 Vosotros al me, 17. vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo sois. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies a los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, que el siervo es que el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, más para que se cumpla las escrituras. El que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que me enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Ahí vemos nosotros algo bien importante. Dice que también el apóstol Pablo, hablando de este servicio que nosotros debemos de hacer, pareciera que somos los más tontos, los más mensos, pero hubo algo que Jesús dejó en nosotros. Filipenses 2, del versículo 5 al 10. Bueno, al 11, 5 al 11. Filipenses 2, del 5 al 11. ¿Dos? ¿Sí? Del 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando a la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndole obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Ahí vemos nosotros que dice Pablo que haya pues en vosotros sentir. El apóstol Pablo sufrió persecuciones, maltratos, azotes y tantas cosas, y él nunca volvió atrás. Su fe no desmayó. Los maltratos y los golpes no lo hicieron apartar de ese Dios todopoderoso. Y él mismo nos dice en Romanos 8, ¿qué nos separará del amor de Cristo? Nada nos debe de separar, ni problemas, ni principados, ni nada por el estilo, sino antes que debemos de ser más que vencedores. 8, sí. El 31 adelante. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, como no nos dará también con él todas las cosas. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que os amó,
por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí vamos nosotros, eso es lo que no nos debe de separar nada, ni tribulación, ni hambre, ni angustia, ni espada. Nada nos debe de separar, ni lugares altos, ni la muerte, ni la vida nos pueden separar de ese Dios todopoderoso. Pero Jesús advertía a sus discípulos que tuvieran cuidado de este peligro del desánimo, del desaliento, de que por haberse multiplicado la maldad en el mundo, por haber tantas cosas en la misma iglesia, de los lobos rapaces que entran a las iglesias, y ver todas estas cosas que están pasando, que no perdiéramos la fe, que nosotros no estuviéramos desanimados, sin aliento, sino antes debemos estar alentados, sabiendo que el día del Señor se acerca y que el día del Dios Todopoderoso tendrá su recompensa. Así es que en esta noche el mensaje que quiero dejarles, hermano, de esto, siguiendo que nosotros, nuestra fe verdadera será amenazada por un montón de estos falsos dirigentes, del todo el pecado que se ha multiplicado y de todas las cosas que han sucedido en este mundo y están sucediendo, pueden traer desánimo y desaliento. Pero nosotros sabemos que el verdadero evangelio es que nosotros seremos perseguidos, maltratados, azotados, seremos vistos mal por los demás y todas estas cosas. Si el mundo se aborrece, saber que el mundo me aborreció a mí primero, dice Jesús. Y todas estas cosas vienen para que se cumpla su palabra. Entonces el verdadero discípulo no se desanima, no se desalienta, sino antes sigue adelante en esa verdadera fe. Pues que Dios les bendiga, hermanos, y que el Todopoderoso, ¿verdad?, aliente y anime su corazón. Si usted está pasando por pruebas, por problemas, si usted está pasando enfermedades o lo que usted esté pasando, no se permita decir que Dios lo ha abandonado, que Dios lo ha dejado, sino ahí está el Dios Todopoderoso con usted para animarlo, alentarlo, fortalecerlo y para decir: hijo mío, no temas, yo te llevo en mis brazos. Y que el Dios Todopoderoso en esta noche recibe la honra, la gloria y la alabanza de parte tuya y mía y de mi familia. Que Dios les bendiga. Bueno, esta noche que el Señor les bendiga y agradecemos a Dios, ¿verdad?, por su palabra que nos da. Pues en esta hora también queremos agradecerle pues a Lisette. Gracias, hija. Te extrañamos a todos. Dice saludos desde Monterrey y pues igual mandamos un saludo a todos ustedes hasta allá. También a nuestra pastora Celia Jurado, pues un saludo hasta Colombia, nuestra hermana Elena Vega, y también Claudia Peñago. Pues vamos a estar haciendo una oración por las peticiones que usted nos está pidiendo. Vamos a orar ahorita y aún después seguiremos orando, ¿va? Y esperamos que el Señor, dice su palabra, que donde 2 o 3 se reúnen, pues el Señor ahí está con nosotros. Entonces pues vamos a orar unidas para usted ore y nosotros apoyemos su oración para que Dios pueda contestar a estas necesidades. Vamos a orar por Daniela y pues por César. Amén. Dios conoce estas necesidades que ellos tienen. Padre bendito y alabado, Señor, en esta hora te damos gracias porque usted es el que nos permite estar, Señor, aquí en este lugar, Padre, para poder expresar su palabra que usted ha dado al pastor, Dios mío, y esperamos que sea de gran bendición. Quizás muchas cosas ya lo sabemos, pero es un recordatorio que usted nos hace, Señor. Ayúdenos, Padre, para poner en práctica su palabra, mi Dios eterno. También, Señor, mira, en estos momentos queremos pedirle por la petición que tiene Claudia, Señor, por su hija Daniela. Dios mío, usted sabe todo lo que está pasando en ella, mi Dios eterno, en su cuerpo, Padre, enfermedad que está pasando. Le pedimos que usted sea el que la sane, mi Señor. También si hay enfermedad en su alma, Padre Santo, sánela, mi Dios eterno. Quite toda esa depresión, todo lo que está pasando, mi Dios eterno. Que el enemigo no tenga poder, Señor. Yo no sé si ella ya lo ha aceptado a usted como su Salvador, Señor, pero si no, eso es lo importante, que ella llegue a su conocimiento y que lo acepte a usted como su único y suficiente Salvador, mi Dios. También por César, Padre bendito, lo ponemos en tus manos, mi Dios. Tómalo en sus manos, Padre bendito, y que él pueda tener una experiencia con usted, Señor, que usted lo puede sacar adelante en todos sus problemas, en sus enfermedades, Señor, aún en este alcoholismo, Dios, si él lo pone en sus manos, yo sé que usted le ayudará
para que Él deje todo vicio, Padre Santo, todo lo que en Él está pasando, Señor, aún esa ansiedad que Él pueda tener por el alcohol, mi Señor, usted lo puede quitar, Padre bendito, pero igual que primeramente lo acepte como su único y suficiente Salvador, Señor. Y nos unimos a esta petición y seguiremos orando, Padre, porque usted es un grande en amor, en misericordia para con nosotros, mi Dios eterno. Entonces tenemos la seguridad que usted escuchará a nuestras oraciones, mi Dios. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, pues les agradecemos a cada uno de ustedes que nos ve pues en directo y aún nos ven repeticiones. Esperamos que esta palabra sea de gran bendición y pues igual recuerden que nos pueden mandar un mensaje al 55 62 60 60 94 o nos pueden hacer una llamada. Amén. Pues que el Señor les bendiga y hasta pronto.